Em, lo más importante en imágenes es hablar de patología quística y no quística. Entonces, para nosotros va a ser así la clasificación. Em, en las anomalías congénitas, el compromiso puede ser del árbol traqueobronquial, del parénquima pulmonar, de la vascularización de las arterias o las venas del pulmón, o de todas esas cosas combinadas. Si ven el recuadro de la derecha, ¿sí? Clasifica hace como una comparación entre un pulmón, por ejemplo, anormal, con vasculatura normal, y ahí el ejemplo que tenemos más fácil es una MAC, ¿sí? Que es una malformación de la vía aérea pulmonar tipo 3. Es como un ejemplo, nada más, ¿sí? Y un pulmón normal, o sea que se desarrolló bien desde el brote, todo salvo la vasculatura, porque hay una malformación arteriovenosa, es otro caso de otro ejemplo que no vamos a ver en esta clase, todos los que son vasculaturas anormales, ¿sí? Salvo cimitarra. Pero la idea de esto es que todas las estructuras que conforman al pulmón pueden estar afectadas. En general se detectan en el periodo prenatal, y si se detectan después del nacimiento va a ser antes de los 2 años en general. Lo más importante de lo prenatal es a través de la ecografía o de la resonancia fetal arribar al diagnóstico. La resonancia fetal va a cobrar importancia, por ejemplo, en los casos de hernia diafragmática, donde hay que medir el volumen pulmonar con el que van a hacer el paciente para verificar si entra ECMO o no y si va a resistir, ¿sí? Esa terapia. Si se quiere estudiar a un paciente con sospecha de una malformación, una anomalía, perdón, del desarrollo del pulmón, en general en los menores de 6 meses se sugiere solamente hacer una radiografía de tórax de frente, o una ecografía con Doppler, y en mayores de 6 meses se le puede hacer la tomografía. La resonancia, bueno, va a depender de en qué momento estoy sospechando la patología, si fetal o postnatal. En el caso de las imágenes postnatales, bueno, ahí tienen las secuencias, no importan ahora, pero por resonancia también se puede hacer el diagnóstico. Recuerden que la tomografía para tórax es lo más importante. Bueno, en este caso es más que nada para tener presentes que el desarrollo pulmonar del fetal tiene básicamente 4 periodos intraútero, y que el pulmón termina de desarrollarse a los 8 años más o menos de edad de postnatal, ¿sí? O sea, es una estructura que dependiendo de cuándo se detiene el desarrollo, si en el periodo embrionario, pseudoglandular, canalicular o sacular, va a dar el resultado de una determinada anomalía, ¿sí? Este cuadrito me pareció que estaba bueno porque básicamente, los minimizo a ustedes, así no me deja ver la pantalla. Está bueno porque más o menos le da nombre a todas las patologías que veníamos diciendo, que dependiendo de cuál es la afectación, va a dar determinado tipo de lesión, ¿sí? Las anomalías broncopulmonares, o sea, que afectan a la tráquea y bronquios
o parénquima, dan lugar a una hipoplasia pulmonar, a una malformación congénita de las vías aéreas que se llama CPAM en inglés, a la hiperinsuflación lobar congénita, yo ahí puse enfisema, pero la palabra enfisema está quedando en desuso, la atresia bronquial y los quistes broncogénicos, ¿sí? Son todas patologías broncopulmonares. Las combinadas, o sea, pulmón y vascular, son la cimitarra y el secuestro pulmonar, y las anomalías vasculares no las vamos a ver en este capítulo, pero son la ausencia de la arteria pulmonar, el esfínter pulmonar, las malformaciones arteriovenosas, etc. Me acordé de algo que les quería decir, que en relación al secuestro, que cuando le hagamos una tomografía al pequeño en busca de lesiones, o la pequeña, es importante tomar las suprarrenales, como en la imagen, porque recuerden que el secuestro siempre está irrigado por una arteria nutricia que sale de la aorta y puede ser extratorácica la misma, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que en general cuando les cortan el tórax igual cortan un poco a la altura de la supra. Chequeo si Gaby me pide. No, bien. Bien. Bueno, ahí en este cuadro lo más importante, y por eso dice la palabra quiste, es para reforzar que nosotros vemos quistes o no quistes, no vemos tipo 1, tipo 2, o sea, para tener en cuenta eso, ¿sí? Porque ahora vamos a ver en la clasificación de la CIPAM que existen 4 tipos, y hay como una necesidad siempre de mencionar si es tipo 1, tipo 4, o tipo 2 y tipo 3, que es la típica MAC, y no es nuestra función, ¿sí? Eso es anatomopatología. Y también este cuadro me parece interesante porque fíjense que de quiste, la mayoría de las patologías que están mencionadas acá son congénitas, ¿está bien? Bueno, salvo el blastoma pleuropulmonar, que puede, sí es congénito, pero que puede diagnosticarse más tarde. Neumatocele en general es secuelar y lo demás es congénito. Entonces aparece la CIPAM, que ahí vemos un ejemplo, aparece el quiste broncogénico, la hiperinsuflación lobar congénita y el blastoma pleuropulmonar, ¿sí? Como los ejemplos vieron que son todas imágenes quísticas. Bien. Dentro de las anomalías del desarrollo pulmonar, lo más frecuente es la hipoplasia pulmonar. En general es secundaria a hernia diafragmática, pero bueno, la hipoplasia pulmonar puede ser secundaria a lesiones intratorácicas o extratorácicas. Intratorácicas decimos que la hernia diafragmática congénita es la causa más común, pero bueno, está ocupando lugar en el tórax, algo que en realidad está en el abdomen, ¿sí? Pero es una causa intratorácica. El secuestro extralobal, la agenesia de diafragma, el teratoma mediastino, son todas patologías que pueden dar lugar al desarrollo de una hipoplasia pulmonar secundaria, ¿sí? Las causas extratorácicas, esas son causas intratorácicas. Las causas extratorácicas, en general tenemos el ejemplo del oligohidramnios por la secuencia de Potter, que es por la agenesia renal bilateral. Las displasias esqueléticas, o alguna patología que sea intraabdominal y que sea tan grande que no le dé espacio al tórax para desarrollarse. ¿Está bien? Esas son todas causas secundarias y son las más frecuentes. Dentro de las causas primarias, bueno, lo que va a aparecer es un bronquio rudimentario que no se va a llegar a desarrollar, a terminar de desarrollar. No sé si me ven el cursor, acá vemos una radiografía de tórax de frente, donde hay un hemitórax que es el derecho, que pareciera tener trama pulmonar, que está aireado, y todo el mediastino está desplazado contralateral. Incluso acá vemos esta imagen que señala la flecha negra, que es aire del pulmón derecho
que está expandido, y fíjense que la tráquea está desplazada también hacia contralateral, y fíjense que acá está el bronquiofuente derecho, que si ven en la correlación del átomo, claramente está presente, mientras que el izquierdo está amputado. Y reemplaza toda esa hipoplasia tejido de partes blandas, ¿sí? Porque es tejido que no se aireó. No hay neumonocitos. No se dio lugar a ninguna etapa del proceso de embriogénesis pulmonar, ¿sí? Bien, después, eso es la hipoplasia, para recordar que es lo más frecuente y que en general es secundaria. Y la causa más frecuente es secundaria, una hernia diafragmática. Bien, la otra patología es la CIPAM, que son las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Es importante dejar de decirles MAC, porque la MAC es una de las CIPAM, ¿sí? Y lo que nosotros conocemos como tipo 0, 1, 2, 3 y 4 es una clasificación anatomopatológica, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros no hacemos anatomopatología, entonces decir qué tipo de CIPAM es muy difícil a través de las imágenes. De todas maneras, este cuadro me parece que no es para que lo sepamos todos, sino para tenerlo a mano, pero para tener en cuenta que es más frecuente una tipo 1, fíjense que se lleva como casi el 70% de los casos, o sea que si nosotros vemos una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, en general va a ser tipo 1, eso es un tip que hay que tener en cuenta. Y fíjense que en el segundo renglón aparece el diámetro en centímetros de los quistes, ¿sí? Porque son quísticas las malformaciones. El pulmón tiende a hacer quistes cuando se enferma. Y fíjense que puede llegar a tener hasta 10 centímetros. Entonces, yo de este cuadro, lo más importante que tenemos que llevarnos es que el tipo 1 es el más frecuente y que además son quistes grandes los que hace. Y fíjense que salvo el tipo 4, que es el último de la fila, no hay otros que hagan quistes tan grandes. ¿Está bien? Bien. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la charla, lo primero que dijimos es que nosotros lo que vemos es quistes y que por imágenes de lo único que vamos a poder hablar es de eso? O sea, que si vamos a hablar de una malformación de las vías aéreas pulmonares o CIPAM, vamos a decir que son macroquísticas o microquísticas. ¿Sí? Y fíjense que en el renglón de abajo dice microquísticas o sólidas. O sea que los quistes son tan chiquititos, casi menores a 5 milímetros, que las paredes de ese quiste a veces van a ser tan gorditas que no nos van a dejar ver un quiste verdadero. O sea, esa imagen que uno tiene como de cosa redonda con algo negro en el medio. No, se va a ver como una imagen sólida. En cambio, las macroquísticas van a ser más heterogéneas en su forma. Van a ser de quistes grandes, como dijimos recién en el cuadro del tipo 1, donde tiene casi 10 centímetros, o de quistes pequeños, como el tipo 2, que fíjense en el cuadro, mide 2,5 centímetros, ¿sí? Entonces, las CIPAM van a ser o macroquísticas o microquísticas. Las microquísticas son casi sólidas y las macroquísticas pueden ser de quistes grandes o de quistes pequeños. Importante es que la tipo 4 es un gran quiste indistinguible del blastoma pleuropulmonar, que es un tumor predominantemente quístico, y que también entra dentro de la clasificación de quistes grandes. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien. Bueno, en esta radiografía, no sé, Víctor, si querés decir lo más importante que ves
si tiene trama, si no tiene trama, cómo le ves el mediastino, como algo, 2 palabras. Bueno, primero quería comentar de los elementos externos. Bueno, acá tiene Sí, los electrodos, sí. listos, bueno, más o menos son tres. Y acá tiene dos catéteres. Hay un catéter que impresiona que podría ser el catéter arterial. Y acá hay otro catéter que no sé si es el venoso y quedó bajo o quedó, o sea, Decís quedó el que no tiene como doble línea, el otro, el que va hacia el hígado. es exactamente Sería. porque como no tengo un corte inferior, no puedo ver cuando el A mí lo que catéter me impresiona, ya que decís de los catéteres, a mí me sí, impresiona que el arterial está alto. exacto, está alto y el venoso está en mala posición, hay que retirarlo. Quedó en el Sí, hígado. me parece incluso que, no me acuerdo si es hasta el arterial en general, es entre 6 y 10, ¿no? T6 En, y T10. Y te en, digas. en general el venoso tiene que quedar en vena cava inferior y el Sí, el venoso en arterial, vena cava. exactamente, y el arterial como que un poco arriba pero no tan arriba, porque aquí ya, Está como en pero, T6 igual, ahora que lo pienso. No, sí, T4. Está sí, bastante alto igual. Bien, sí. Y sí. después digamos, Bueno, del tórax. bueno, del tórax me llama la atención de que la silueta cardíaca clara no la estoy viendo, no la puedo diferenciar bien. Ujú. No veo la silueta cardíaca, al menos que haya algo acá en este pulmón que esté desplazando el corazón hacia este lado. O sea, está muy difícil. Aparte también la radiografía del paciente está un poco rotado y Bien. sí, Y no se le ve bien, no se le ve bien la trama tampoco. no No. exactamente. Bueno, eso Eh, también es como algo que llama la sí, atención. no sé. Y también el tubo endotraqueal, no sé si está, déjame, Sí, no se ve sí, tan bien el tubo, porque parece que está ahí, pero... no, es que justo estaba manejando el cursor y yo hacía como si me estuvieran viendo. Ah, Este, déjame sí, ver pero no dónde te es que está vemos. la opción para yo usar el cursor. No importa, decinos con Sí, tus no, que palabras. el tubo A la endotraqueal lo derecha, a la veo, o izquierda. el tubo endotraqueal está como un poco alto. Bueno, capaz que el paciente está estubado, un poquito estubado y no está ventilando bien ese pulmón. A mí me Entonces parece que yo el pulmón derecho está ventilando bastante bien, sí, es posible, pensaría. pero hay algo como que a nivel céntrico de una densidad un poco distinta, no de partes blandas, sino como casi líquida que desplaza hacia el otro lado. O sea, el pulmón Bien, izquierdo, hay alguna imagen que desplaza el pulmón hacia derecho. Es lo único que puedo decir. bien, sí, sí, está desviado el mediastino y la verdad que es un bebé muy chiquitito, entonces no sabemos si es que no tiene aire porque ese espacio pulmonar está ocupado o si el aire va a empezar a aparecer conforme el chico respire. Si hacemos un corte a ese nivel donde está la línea punteada en rojo, en una tomografía de Mm, tórax, en el corte axial de arriba, ¿sí? Vamos a ver que aparece, a ver si tengo otras fotos, ese es el corte sagital, aparece una imagen quística con un nivel hidroaéreo, ¿sí? Pareciera que las paredes de esa imagen quística están engrosadas, tiene una densidad de partes blandas en su interior, en la ventana de mediastino. Eh, o sea, hay áreas de atelectasia circundante y claramente en la tomografía se ve que hay un pulmón que está areado y otro pulmón que está ocupado con esta enorme cavidad quística que además, fíjense, ay, no sé si me anda,
que acá está esta densidad de partes blandas. ¿Me ven el cursor? Sí, sí. Bien, sería el timo, esta silueta cardíaca que está desplazada, y acá algo de parénquima pulmonar normal tiene, ¿sí? Está bien, o sea que lo que dijo Víctor está todo perfecto, faltaría haberle agregado la desviación hacia la derecha del mediastino y la diferencia de densidades que él veía era eso justamente, ¿no? Exactamente, seguramente se ve, ven que no se ve trama en esta imagen, sino que vemos como una densidad homogénea y pareciera de partes blandas, es muy parecida al subcutáneo, y eso es por el contenido del quiste, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos dicho que las IPAN se clasifican en quistes macroquísticas o microquísticas. Seguramente, uy, se está quedando sin tiempo. Esta reunión terminará en 10 minutos. Se autodestruirá. Sí. Bueno, esta lesión es entonces macroquística y de quistes grandes, ¿sí? Sí. Eso es lo más importante. Y es lo que podemos decir en la descripción por imágenes. Recordemos que la tipo 1 es macroquística, ¿sí? Y de quiste grande. Y recordemos también que es la más frecuente. Entonces yo podría inferir que esta CIPAM es tipo 1, por eso. Pero no puedo decir que es una tipo 1 o una tipo 4. Porque la tipo 4 también es macroquística y de quiste grande. Bueno, la anatomía patológica, ven que tiene epitelio cilíndrico ciliado y pseudoestratificado. Acá ven que es ese el tipo de epitelio que tienen las tipo 1, así que tiene presencia de cartílago, que también es típico de tipo 1, y no hay otras que tengan cartílago en su... Ven que en general la tipo 0 sí, pero la tipo 2, 3 y 4 no tienen cartílago en su composición, y bueno, es bastante sugerente de una tipo 1. No todas tienen cartílago igual, pero bueno, a la anatomía patológica le aporta el diagnóstico diferencial. En este caso, también estamos en la presencia de una imagen quística que se encuentra en el pulmón derecho, a nivel del lóbulo inferior, y estos son de tipo macroquístico, de vuelta, porque los quistes son visibles, pero quistes pequeños, ¿sí? Uh-huh. Bien, y esto es un claro ejemplo de una tipo 2, ¿sí? Donde el diámetro de los quistes es menor a 2,5. Yo no le daría tanta importancia al diámetro del quiste. Le daría importancia porque acá no pareciera que fueran menos de 2,5, parece más grande, ¿sí? Entonces, lo más importante es si está acompañada por lesiones microquísticas, porque no son mixtas estas lesiones. No va a haber una tipo 1 combinada con una tipo 2. Entonces, si yo veo que a unos quistes de este tamaño se le asocian quistes chiquitos, tengo que pensar que es macroquística porque tiene quistes grandes, pero que es de quistes pequeños. ¿Se entiende un poco por qué es diferente a una sólida, a una microquística? Sí, sí. Porque ya que tenga tenga quistes visibles, me hace clasificarla dentro de macroquística. Uh-huh. Bien, entonces es una tipo 2. En este caso, de vuelta, yo veo quistes, o sea que ya tengo que decir que es macroquística. No importa esos quistes, de verdad no parecen grandes, porque de verdad que no parecen grandes, son quistes pequeños, entonces. Entonces es una tipo 2 también. Fíjense que es distinta esta a esta. Si vemos quistes, es macroquística, es así. Otra vez, acá vemos quiste, claramente es macroquística y por supuesto es de quiste grande. Fíjense que no hay un componente mixto, no hay quistes chiquititos en ninguna parte de esta lesión, solo grande, entonces es macroquística de quistes grandes. Esta es una tipo 4, pero recuerden que si yo veo esto no puedo decir que es una tipo 1, o sea, no puedo decir con seguridad que es una tipo 4 o una tipo 1, no lo sé.
tengo que decir que es macroquística de quistes grandes. Les digo que es tipo 4 porque la anatomía patológica de ese paciente es esta, que tiene, bueno, células cúbicas y planas, y conforme va cambiando la estadificación de 1 a 4, las células van cambiando y conforme va subiendo en la clasificación se van haciendo más planas, como en relación al desarrollo pulmonar cronológico del feto. Bien, fíjense acá que en realidad lo que yo veo, donde señala la flecha, son áreas poco definidas de aumento de la atenuación pulmonar. O sea, veo un área heterogénea con mayor densidad pulmonar. En este caso, sí es muy sugerente de una microquística, porque parece una lesión sólida. La foto no es la mejor foto del mundo, ¿no? Ujú. En este caso, la tipo 3 es la única que es microquística, la única, ¿sí? Prácticamente el quiste es tan chiquito que es casi sólido. Entonces este es el cuadro como de resumen, donde la clasificación con las fotitos. Fíjense que en celeste están las microquísticas y en azul las macroquísticas. Y fíjense que la tipo 1 y la tipo 4 son de quistes grandes y la única de quistes pequeños es la tipo 2. ¿Sí? Ujú. La tipo 1 es la más frecuente, la de los quistes más grandes. Ay, perdón, pensé que venía otra cosa. Y la de los quistes más grandes. Entonces, para cerrar este tema, lo más importante es definir si la lesión es microquística o es macroquística. No hay lesiones combinadas. Si son macroquísticas y tienen quistecitos chiquititos parecidos a una imagen sólida, es macroquística de quistes pequeños. Las demás son macroquísticas de quistes grandes. ¿Estamos de acuerdo? Para finalizar el tema de la CIPAM, las que no son diagnosticadas en el periodo prenatal lo son entre el nacimiento y los 2 años de edad por alguna complicación. Las lesiones que son híbridas, o sea, que combinan, en general van a ser la CIPAM y el secuestro pulmonar. ¿Por qué? Porque por definición el secuestro pulmonar es un área del pulmón que está irrigada por una arteria sistémica que no es la bronquial. Entonces, cualquier CIPAM que esté irrigada por una arteria sistémica proveniente de la aorta o de alguna rama de la diafragmática, frénica o algo así, va a ser una combinación y se va a llamar lesión híbrida. Por eso, pese a que yo sospecho una CIPAM, es importante esto de tirar unos cortecitos más abajo, porque puede ser una CIPAM asociada con irrigación sistémica y que sea una híbrida. Bien. Bueno, acá hay, es una radiografía de el mismo paciente conforme pasaron los días. Fíjense que en este caso, este paciente al primer día tenía ambos hemitórax del mismo diámetro, pero el mediastino estaba desplazado hacia la derecha y no se puede diferenciar si existe trama o no en el hemitórax izquierdo. Y conforme van a pasar los días, ven que el hemitórax izquierdo se va haciendo más radiotransparente. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está la radiografía
del paciente y su correlación con la tomo. Y si prestan atención a comparar ambos hemitórax, el hemitórax derecho tiene trama pulmonar y el hemitórax izquierdo tiene solamente aire, ¿sí? Fíjense que conforme pasan los días, como el ejemplo, se va a expandir y con un mecanismo valvular cada vez va a tener más aire ese pulmón, que no va a poder salir. Y estos pacientes hay que operarlos y no ponerles un tubo porque los complicás, ¿sí? Este es un caso de una hiperinsuflación lobar congénita. Lo más importante es esto del mediastino desplazado, la progresión de la expansión del tórax conforme pasan los días. Al principio, la primera radiografía tiene más que ver con que ese pulmón tenía líquido amniótico, y conforme se va reabsorbiendo el líquido amniótico y el chico va respirando, se va a llenar de aire, ¿sí? Entonces, luego de la reabsorción del líquido amniótico va a haber una hiperinsuflación, ¿sí? Porque ese aire, por un mecanismo valvular, se va a acumular en ese espacio. ¿Está bien? El diagnóstico diferencial obviamente es un neumotórax o un quiste pulmonar, y lo más importante es buscar si tiene trama. Al principio va a parecer como si tuviera trama, porque va a tener líquido, ¿sí? Entonces, es muy importante no solamente ver la progresión, sino sospechar, porque estos pacientes tienen requerimientos de ventilación, intuyo, ¿no es cierto, Víctor? Entonces, importante la hiperinsuflación lobar congénita, la hiperexpansión lobar progresiva, es una anormalidad intrínseca del cartílago que genera un mecanismo valvular con atrapamiento aéreo, y en la anatomía patológica se ven los sacos alveolares íntegros con aire adentro. Lo más frecuente es el lóbulo superior izquierdo. Bien, vamos a hacer, si les parece bien, hasta secuestro, ¿sí? Entonces, la atresia bronquial, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, sí, perfecto. Bien. La atresia bronquial es otra de las malformaciones torácicas, es una obliteración segmentaria o subsegmentaria o lobar de un bronquio, donde la vía aérea distal está normal, pero como ese bronquio se interrumpió, no hay desarrollo pulmonar, de parénquima pulmonar a partir de esa interrupción. Lo que se puede llegar a ver son secreciones de moco que rellenan el bronquio cerca del ilio. Fíjense que en esta figura hay este tapón mucoso pareciera, y lo que hay al lado es atrapamiento aéreo, que ingresó ese aire a través de los poros de Kohn, que son unos poros que hay en el parénquima. O sea que ese aire ingresó a través del pulmón adyacente que está aireado normal, ¿sí? Y ese bronquio, como obviamente le entra aire, pero no desarrolló parénquima después, se llena de moco y se tapa, como cualquier cosa que se fibrosa, y el resultado es eso, como si fuera esta imagen bien hiperdensa por el tapón mucoso, rodeado de un área de atrapamiento aéreo. Eso es típico de la atresia bronquial. El quiste broncogénico se llama broncogénico, pero es un quiste por duplicación del tubo digestivo, ¿sí? Del endodermo. Lo más común es que se vea en mediastino o en la carina o paratraqueal derecho,
justo los ejemplos que le puse, es un paratraqueal Claro. izquierdo bien abajo, o sea, ya la bifurcación y la carina quedaron re lejos, y este sí es como más bifurcación, ven acá la carina, ¿sí? Ya se bifurcó en realidad y está del lado derecho, y en realidad esta imagen es de un quiste complicado, ¿sí? Porque está con un contenido heterogéneo. Se ven también solitarios aislados en parénquima pulmonar, pleura o diafragma, pero es más raro. Fíjense acá arribita que el 65 a 90% de los quistes broncogénicos ocurren a nivel paratraqueal subcarinal o iliar, y el subcarinal es la causa más frecuente, ¿sí? Y se ve como este es uno de los pacientes del hospital, es un quiste de contornos definidos, de paredes finas, en este tiene contenido líquido, ¿sí? Pero también puede tener contenido tipo mucoso, de alta densidad por proteínas. Acá lo que les agregué, que intraparenquimatoso pueden ser el 12%. Si uno ve un quiste intraparenquimatoso, lo último que tiene que pensar es un quiste broncogénico, pero 12% es bastante, como en frecuencia, teniendo en cuenta que en realidad es un quiste de duplicación enteral, ¿no? Bueno, una patología muy frecuente y que siempre hay que sospechar es el secuestro pulmonar. Es la segunda en frecuencia después de la CIPAM. Es una porción de pulmón que no está conectada al árbol traqueobronquial y siempre tiene irrigación arterial sistémica, usualmente de la aorta torácica, pero también puede ser del abdominal o del tronco celíaco, ¿sí? El secuestro puede ser intralobar o extralobar. Estas son como disquisiciones que al final, digamos, el intralobar van a leer que comparte pleura con el pulmón, y el extralobar tiene una pleura individual, eso por imágenes es muy difícil de ver. El intralobar tiene drenaje venoso pulmonar, el extralobar tiene drenaje sistémico, eso quizás es más fácil de ver. A veces el drenaje sistémico es hacia las suprahepáticas. El diagnóstico del intralobar en general es en gente más grande, y el extralobar, como es más fácil de diagnosticar, es prenatal o neonatal. Y el intralobar es más frecuente. El extralobar está asociado a otras malformaciones. Recuerden las lesiones híbridas de las que hablábamos con la CIPAM. Bien, el secuestro extralobar entonces se ve como una masa de densidad de partes blandas, lobulada, de contornos definidos, generalmente en la base, ¿sí? Y en la TC se ve como una lesión sólida, y lo que tenemos que buscar es la arteria aferente y el drenaje venoso. Eso del extralobar. Del intralobar es una condensación pulmonar heterogénea de contornos mal definidos, que parece una neumonía, ¿sí? Y en la tomografía se ve como una masa heterogénea que tiene un componente quístico o enfisematoso focal, con un foco hipervascular en el parénquima pulmonar. Si tiene muchos quistecitos, hay que pensar en una posibilidad de una lesión híbrida. Entonces, fíjense que acá está esta imagen donde se observa una lesión focal que parece de atrapamiento aéreo, y fíjense que tiene acá un vaso, ¿sí? Entonces, en esta reconstrucción, lo que se ve es que de la arteria torácica, de la aorta abdominal, ¿sí? Por encima del tronco celíaco, sale este gran vaso que irriga toda esa masa, que acá se ve con algunos vasitos por acá, ¿sí?
Fíjense, acá tiene la arteria anómala. Fíjense que es por encima del tronco celíaco y es re gorda. Bien, no importa, anatomía patológica. Entonces, lo más importante de esto es que las IPAN se pueden comunicar con la vía aérea proximal, que la mayoría recibe drenaje desde la arteria pulmonar y drenan en las venas pulmonares. Las lesiones híbridas reciben irrigación sistémica y que en el secuestro pulmonar no hay comunicación con el árbol traqueobronquial y en general reciben aporte de la arteria de la aorta torácica o abdominal. Lo más importante cuando buscamos un secuestro es buscar qué vaso lo está irrigando. Si hay un vaso anómalo, seguramente se trata de un secuestro. No diferenciar si tiene pleura o no tiene pleura es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo más importante es la irrigación sistémica. Y si se quiere, el drenaje anómalo. No todos tienen drenaje anómalo. Esto, bueno, es síndrome de cimitarra. Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy, o si quedó algo que no quedó claro. Creo que tengo algunos ejemplos, me voy a chequear. A ver si les puedo poner antes de irme. Sí, acá. ¿Esto qué era? Bien. ¿Quieren que hagamos un ejemplo de un ejercicio? Hola. Por mí sí. Perfecto. No sé los chicos, ¿están vivos? Sí, estamos. Sí, sí. Hola Gaby. Pero yo iba a Hola, hacer una Gaby. pregunta. En la filmina de secuestro hablaba de que se asociaba a una malformación de la vía aérea de quistes pequeños. ¿Es macroquística de quistes pequeños o es microquística? ¿A qué se refiere con quistes pequeños? O sea, que lo más frecuente es ese tipo. No sé con qué tipo se asocia más frecuentemente. Yo entiendo Pero con creo que estaba una más atrás, más atrás. macro de quistes pequeños. En esta, Chiquitos, sí. porque la microquística no es tan No, frecuente. más adelante, más adelante, más adelante. A ver. No, Quistes, no. pensar en lesión híbrida. Bueno, no sé. Bueno, no recuerdo dónde la había leído, perdón. No, no importa, pero a mí Con me que vos parece, sospeches, claro, que puede ser una lesión híbrida, ya está. no sé cuál es la más frecuente, si es la tipo 3 o la tipo 1 la que se asocia a lesión híbrida, pero yo pensaría que la tipo 1 porque es la más Es la más. frecuente, Sí. pero bueno, no sé, quedaría para revisar eso. Listo. Bien. Bueno, esta es una nena de 15 años que tiene una neumonía tratada hace 2 meses. ¿Alguien quiere describir lo que ve? Bueno, se ve un poco más, pero ¿cómo era lo del mouse? Dame un segundo, chequeo, a ver. Solicitar, anotar. Espera, ahí va, ahí va. ¿Ahí se me ve? ¿Sí se ve? No. No, qué No cosa, espera. importa, decilo hablando. Dibujar ahí. Igual, o sea, tenés que señalarlo con las palabras, así que... Bueno, en la ventana mediastínica, este sería un corte a nivel más o menos, en la segunda foto está ya
está la bifurcación de los bronquios, o sea, a nivel de la carina. Lo único que me llama a mí la atención es una imagen que está a nivel anterior a los vasos, se ve una imagen como, como de un poco de densidad, un poco líquida, de partes blandas, pero déjame ver. Es hipodensa, ¿no? La Hipodensa flecha y me la ves, heterogénea. Sí. está, me ven la flecha ahí, ¿verdad? Sí. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, eso es lo que quería señalar. Y acá se ve, sí, y otra ahí, esa es la imagen que me llama la atención. Y bueno, Bien. ¿Y qué creo puede que ser? eh, el quiste broncogénico, el quiste de Sí, duplicación. un quiste broncogénico intraparenquimatoso, ¿no? Ujú. Bien. Sí, Bueno, aquí lo que por se aquí. hizo a esta pequeña, se le hizo la biopsia y tenía un absceso ahí. Mm, Bien. Esta. Gaby, ¿qué ves por acá? A ver, la radiografía de tórax se ve en el emitora derecho. ¿Cómo te puedo decir? O sea, no veo el ángulo costofrénico, o está tapado y se ve una imagen más bien como radiolúcida, cóncava hacia arriba. Ujú. Como de densidad, es radiolúcida, creo que tiene nivel, ¿puede ser? Pareciera que tuviera nivel, ¿no? Ujú. Como que Entonces se podría decir que es una imagen radiolúcida de aspecto quístico, ¿no? Porque se ve bien Igual, digamos, redondita. empezaste por lo que más te llamaba la atención de lo patológico, pero no te olvides de mirar los dos hemitórax, la vía bien, aérea, el mediastino, todo eso te va a ayudar a sacar más conclusiones, ¿sí? no veo la vía aérea desviada, me parece, o está bien, el mediastino. Fíjate. Si está desviada está un poquito, pero hacia la izquierda. Sí, Ujú. Sí, sí, a mí me parece también que está desviada hacia la izquierda. sí. Y El el ángulo mediastino también. sí, sí, el mediastino. El ángulo costofrénico izquierdo se lo ve bien. Ujú. No la veo o está, no, no está rotada, se ve igual en los dos. Un poquito quizás por las clavículas. Y lo que yo decía es que no lograba ver era el diafragma, mi diafragma derecho. Bien. Sí, es verdad, no se ve el hemidiafragma derecho, pareciera que estuviera ocupado por por una radiopacidad, pero que la imagen dominante es una imagen quística aérea, ¿no? Y Claro, si como con un vemos, nivel. Sí. Sí, sí, con un nivel que quizás en la tomografía no se ve, porque seguramente se lo hizo alejado a ese episodio, a ese momento, y ¿qué vemos en la tomo? se ve una imagen quística, Muy quiste bien, grande, sí. macroquiste. No, Macroquística, perfecto. le veo poca trama pulmonar por debajo de la imagen quística. Sí se ve el mediastino desviado, al menos el que está de frente. Y no le veo el hemidiafragma. Ah, está ascendido el hígado, ¿puede ser? Sí. Si vos tuvieras que poner una conclusión, ¿qué te parece de las patologías que estuvimos viendo? La, o sea, un quiste grande dentro de la macroquística. Una macroquística de quiste grande.
Bien, una CIPAM, ¿te parece? Sí, una CIPAM, no sabía Una cómo CIPAM macroquística de quiste grande. Muy bien, perfecto. Bien. Acá lo que me parece interesante de este caso es que es una radiografía de tórax de frente y perfil de un paciente con dificultad respiratoria que en realidad podría estar hiperinsuflado, se podría decir. La silueta cardíaca está dentro de los límites normales, no parece haber aumentado de tamaño. Y podría tener un refuerzo de la trama broncovascular, si se quisiera, pero, ¿eh? ¿Bilateral o más derecha? Me parece bilateral. Lo que me parece que pasa a la derecha es que el volumen pulmonar está aumentado, entonces Sí. se ve más. Sí. Que yo no sé que si está aumentado por la patología del pibe, por su dificultad respiratoria, que en general es simétrica a esta edad, o por una cuestión patológica de una anomalía pulmonar. Y lo interesante de este paciente es que esta es la tomografía. ¿Sí? Entonces, como una radiografía que se puede acercar a lo normal, puede tener Eso es la tomografía. una tomografía que presente una imagen de quiste tipo macroquística de quistes grandes. Sí. Y este nene era una CIPAM tipo 1. ¿Pero es del mismo momento? No sé si es del mismo momento, sí es del mismo paciente. Se lo robó a Tamara este. No publiquemos esta grabación. Que no se sepa. Bien, que no se sepa. Bien, y si tuvieran que decir de, digamos, la primera imagen es de un paciente y las otras dos de otro paciente. O sea, son 3 imágenes, pero las 2 segundas pertenecen a un mismo paciente. Y fíjense que esto es muy raro, pero las dos, o sea, los 2 pacientes tenían una CIPAM tipo 1. ¿Sí? Es muy raro porque básicamente lo que pareciera que tiene el paciente 2, en realidad, es un área focal de, eh, de hiperinsuflación. No Sí. parece una imagen quística. Este paciente lo pongo porque me generó dudas, pero estaba en la clase estaba puesto así. Entonces, esto de pensar que por lo menos no poner, o sea, yo pongo tipo 1 como para hacer el ejercicio mental, pero siempre hablar de patología quística o no quística, de quistes, macroquistes y microquistes, y de macroquistes, quistes pequeños o quistes grandes. Bien, y finalmente, tengo este paciente. Que este paciente, si pueden ver, tiene acá un área de atrapamiento aéreo focal. Fíjense que no tiene trama, no sé si lo pueden llegar a ver, yo no puedo agrandar la pantalla, que se correlaciona con esta tomografía, ¿no? Y que si prestamos atención a esta zona en el corte axial, existe un vaso que le está llegando, ¿sí? Entonces esto es un secuestro extralobal en el pulmón derecho. Y después este otro ejemplo, se me apagó la compu. Este debe ser una hiperinsuflación lobar congénita, porque tiene la reforma. No sé, se me apagó el iPad que tenía todas las respuestas, pero fíjense cómo el mediastino se desplaza, es muy típico esto. Viene en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y fíjense cómo no hay trama en la radiografía y el mediastino
hace como forma de S, se desplaza. Esto es típico de una hiperinsulación lobar congénita, ¿sí? Bueno, entonces, para cerrar, el diagnóstico de las malformaciones de la vía aérea pulmonar es antenatal o dentro de los 2 años de vida. Las clasificaciones son malformaciones broncopulmonares combinadas, o sea, broncopulmonares y vasculares, que no las vimos hoy, y vasculares, que tampoco las vimos. Las broncopulmonares son la hipoplasia pulmonar, la CIPAM, la hiperinsulación lobar congénita, la atresia bronquial y el quiste bronquial. Las combinadas son la cimitarra y los secuestros pulmonares. Las vasculares no las vimos, pero la más frecuente es el esfínter pulmonar. Y las híbridas son la CIPAM con alguna alteración vascular, que es el aporte arterial sistémico. Y la hipoplasia pulmonar con cualquier lesión vascular. Bueno, acá tienen yo ahora les paso la clase, acá tienen el DOI y el DOI de la publicación de la RESNA y las otras publicaciones de anomalías congénitas en las vías aéreas pulmonares, que también incluye patología de secuestro